Volví a abrir los ojos con cansancio, examinando fugazmente aquellas 4 descoloridas paredes. Me encontraba en la penumbra absoluta, o al menos así sería de no ser por los molestos rayos solares que se cuelan entre las gruesas cortinas que cubren mi única ventana. El sol, tan radiante como siempre ha sido, este día lucía particularmente luminoso. Aún lo recuerdo con exactitud. Su luz me tocó gentilmente el rostro, y por un breve instante sonreí sin saber a ciencia cierta el verdadero motivo. No lo sé. ¿Necesito una razón para que algo tan insignificante como eso me haya puesto de buen humor? Bueno, de igual manera el gusto no me duró mucho. Mi teléfono comenzó a vibrar, con aquel fastidioso tono que meses atrás solía amar. Me pareció una buena idea colocar una de mis canciones favoritas de alarma, y por si se lo preguntan, sí, es una de las peores decisiones que he tomado. Es curioso cómo funciona el piloto automático de nuestra mente. Una vez que estableces horarios lo suficientemente frecuentes como para llamarlos rutina, tu cerebro comienza a maniobrar por sí solo. Es lo que me sucedió con dicha canción. Cada vez que la escucho, no puedo evitar sentir un pequeño sobresalto que indica lo que mi mente consciente ya sabía. El día acaba de comenzar. ¡Qué diversión! Es tarde, pero no demasiado. Más bien, se me está haciendo tarde. Y hay una gran diferencia ahí. Por un instante pasó por mi cabeza la idea de faltar, de no asistir más, simplemente mandar todo a la mierda por un solo día. Pero no lo hice. No solo porque habría graves represalias en la fábrica, porque sí, dicho sea de paso, laboro en una, sino por esa cosa. No tengo la menor idea de lo que sea, pero todos la escuchamos. Al parecer es una especie de tema tabú, ya que nadie se digna hablar de ello, o quizá no les interesa, o simplemente es una especie de broma al nuevo inquilino, aunque bueno, esa broma debió parar hace mucho, ya casi cumpliré el mes rentando aquí. En fin, no dejaré que Fragor tome protagonismo de más. Por cierto, no piensen que soy miedoso, porque si ese fuera el caso, entonces también me cagaría encima cada vez que escuchara el burbujeo constante de las oxidadas tuberías del drenaje. Saldría corriendo cuando me topara con una de esas ratas mutantes que abundan en las escaleras del edificio, o posiblemente vomitaría en cuanto el hedor de la putrefacción apestara todo el complejo de departamentos, como cada lunes 28 suele hacer. Sin embargo, no lo hago. Si fuera un miedoso cualquiera, hubiera abandonado esta edificación hace mucho. Simplemente lo diré así. Entonces, se preguntarán, ¿qué pasa? ¿Acaso eres el ser más pobre que ha existido? ¿O una especie de tacaño extremo que se niega a vivir dignamente? Bueno, mi fortuna fue depositada en la cloaca desde mi nacimiento, así que lamentablemente es lo primero. Vivo en las afueras de esta cierta ciudad, perteneciente a cierto estado que se ubica en cierto país. ¿Qué? Obviamente no les daré mi dirección exacta. Uno no sabe la clase de locos que habitan en el exterior. Pero el asunto de la ubicación es irrelevante. Pasemos a algo que sí aporte. La renta en esta zona es deduciblemente barata. Logro darme abasto con los pagos para vivir aquí y la despensa semanal. Bueno, es obvio que los precios parecerán exorbitantes en un inicio, pero si lo analizamos con mayor detenimiento, todo cobrará sentido lentamente. Nadie quiere vivir en un sitio como este. Piénsenlo, un reducido espacio a las orillas de la zona industrial, en donde el transporte tarda 1 hora o más en circular, y las viviendas se encuentran con unos cuantos kilómetros de distancia, y algunas cayéndose a pedazos, cabe mencionar. La única manera en la que una persona vendría a este lugar sería morir porque seguramente fue atropellado en la carretera, o peor aún, ya estaría muerto en vida, así como yo. Eso explica el por qué todos mis vecinos de piso son gente mal encarada y ermitaña. Es que, en serio, parecen sacados de una película de terror de los 70. Solo hace falta echarle un vistazo al viejo González para saber lo que la expresión "se me heló la sangre" significa. Es un argentino de 70 y tantos años, de facciones finas y malhumorado. Todo el tiempo parece tener prisa. Él vive exactamente a un lado mío. Somos vecinos cercanos, y por eso teoricé el beneficio que podría resultarme entablar algún vínculo con él. Ya saben, siempre se ocupan cosas, y obtener ayuda del individuo más cercano es mucho más cómodo. No obstante, mis expectativas se vieron frustradas en cuanto verifiqué que el maldito anciano decrépito es egoísta, soberbio y petulante. ¿Tienen un concepto tierno de los adultos mayores? Bueno,
este viejo pondrá al revés todas sus creencias. La primera vez que interactuamos fue en las escaleras, lo recuerdo muy bien. Intenté ayudarle amablemente con algunas de sus compras, pero el vejete solo me dio un fuerte manotazo y amenazó con: voy a taparte el desagüe con ratas muertas si vuelves a poner un solo dedo en mis pertenencias. Sí, abuelo. Ya entendí que no quieres que toque tus juguetes sexuales, o lo que sea que haya sido tan importante como para comportarte de esa manera. Mejor no sigamos hablando de eso, porque cada vez que viene a mi mente puedo sentir el mismo coraje corromperme. Vale más la pena hablar del peculiar sujeto de la habitación 202. Es un tipo enorme y escuálido, seguramente mide 1,90 y creo que su nombre es Nate. Pero ese tipo me inquieta de sobremanera. Tiene unos ojos grisáceos y una mirada penetrante. Su pupila está dilatada todo el tiempo, y como si aquello no le diera un efecto bastante tenebroso a su rostro, también sonríe de oreja a oreja, enseñando todos sus dientes. Aún soy incapaz de comprender cómo es posible que parezca tan amistoso y espeluznante al mismo tiempo. Es decir, la primera y única vez que interactuamos fue un día después de mi mudanza. Acababa de terminar de instalarme y me pareció buena idea salir a caminar un rato mientras me fumaba un cigarrillo, hecho que ejecuté sin ningún inconveniente. El horror comenzó en cuanto cayó la noche y evidentemente todo oscureció. Nunca le he temido a la ausencia de luz, por lo que ello no me representó algún percance para mí y seguramente hubiera seguido en lo mío de no ser por la terrible sensación de ser observado. Mierda, mi primer día aquí, ya me van a asaltar, fue lo primero que pensé. Rápidamente tiré mi cigarro y entré al edificio con la mayor discreción posible. Obviamente no daría indicios de saberlo. En cuanto puse un pie dentro de la construcción, sentí un gran alivio desde lo profundo de mi ser. Honestamente creí que sería encontrado apuñalado justo en la entrada de este, pero me sentí a salvo una vez crucé el umbral intacto. Lamentablemente, la satisfacción se esfumó tan efímeramente como llegó, ya que al poco tiempo volví a sentirme acosado. Traté de mirar en diversas direcciones, pero no me percaté de nada fuera de lo común. Fue ahí cuando mi corazón empezó a latir con demasiada fuerza. Y sí, lo admito, sentí pánico. Apresuré el paso lo suficiente como para demorarme menos subiendo las escaleras, pero no demasiado como para hacer evidente mi desesperación. No obstante, eso último no me importó mucho, en cuanto escuché pisadas detrás de las mías, y volteé. Pero no venía nadie. Empecé a correr hasta que me tropecé con una de las ratas gigantes, que salió abruptamente de un hueco en la pared. Al parecer tenía un nido ahí. Esa fue también la primera vez que vi una. Estaba a punto de atacarme por haberla pateado, pero antes de que tan siquiera tuviera la oportunidad de emitir un chillido, fue atravesada bruscamente con una varilla metálica que Nate sostenía fuertemente. Sus ojos se posaron en el agonizante animal, después en mí. Juro que no había sentido tanto miedo en mi vida como lo tuve en aquel instante. Viejo, prácticamente es como si me estuviera insinuando con la mirada que haría lo mismo conmigo. ¿Cómo carajo reaccionas a eso? Lo único que se me ocurrió fue tragar saliva y reírme nerviosamente, para luego soltar un comentario estúpido como los que usualmente hago. A él pareció divertirle, o eso creo. Inclinó su cabeza en un ángulo que ni siquiera debía ser humanamente posible, y me miró de arriba abajo mientras se relamía los labios y clavaba aún más la varilla en la rata. Mas no decía ni una sola palabra. Se alejó de mí tan repentinamente como apareció, pero mientras caminaba de espaldas me invitó a pasar a su habitación, con la voz más dulce y agradable que seguramente podría ser. ¿Qué clase de forma de ligar es esta?, pensé para mis adentros. Sí, claro, me encantaría que me atravieses como esa rata. Creo que no es necesario aclarar que me negué, pero él permanecía muy reacio. No se detuvo hasta que escuchamos al fragor en el piso de abajo. Aunque bueno, en ese entonces yo no sabía que lo era, y tampoco tenía curiosidad de averiguarlo. Caminé lentamente hacia los pisos superiores, mientras él permanecía estático, siguiéndome con la mirada mientras me despedía con su mano izquierda. Mi límite de tolerancia se fracturó, en cuanto Nate sonrió macabramente y le dio la vuelta a la varilla, de tal manera que el animal quedó hacia arriba. Acto seguido, agarró una de sus patas y la agitó de tal manera que simulaba despedirse también. Y como si aquello no fuera lo suficientemente bizarro, recuerdo haberlo escuchado susurrar: "Te casaré, te casaré". Bien, lo tenía decidido, no quería volverlo a ver en mi puta vida. Y afortunadamente no me he vuelto a topar con él.
podemos destacar al malhumorado fenómeno que renta al final del pasillo, mi único vecino de piso. Se trata de un misterioso hombre asiático que seguramente ronda cerca de los 40 y probablemente sea miembro de algún culto que ofrece sacrificios, integrante de los yakuza o incluso algo peor, herpeteólogo. Sé que ahora mismo me están mirando con cara de ¿esto es en serio? Pero créanme, tengo argumentos para defender mi postura. Así que se los plantearé de la siguiente manera. ¿Qué es más probable que me asesine mientras duermo? A. Un simple peón creyente de algún ser supremo, sacado de una novela Lovecraftiana que pretende ofrendarme ante su dios. B. Un peligroso delincuente que trafica órganos por la Deep Web y ha conseguido una presa fácil. O la opción más cuerda de todas. C. Las innumerables serpientes venenosas de un herpetólogo que se escapan cada semana por los huecos de las agrietadas paredes de madera. Bingo, tenemos un ganador. Creo que no hace falta mencionar el susto de muerte que me llevé cuando una de sus adorables princesitas se enroscaba fervientemente por el barandal de las escaleras. Ahí fue cuando descubrí que ese sujeto era un demente amante de los reptiles, puesto que cuando solté un grito, él vino corriendo inmediatamente, con otro ejemplar albino enrollado alrededor de su cuello y uno más en su brazo izquierdo. Maravilloso, los 3 jinetes que paradójicamente nos salvarían del catastrófico apocalipsis llamado plaga incontrolable de ratas mutantes. No dudo que mame alimente a sus bebés con ellas, pero si se lo preguntaban, sí, está prohibido tener mascotas. ¡Qué desilusión! Y yo que planeaba adoptar un roedor. Bueno, evidentemente este imperio de basura se rige bajo sus propias normas, y cada uno de los huéspedes actúa como le viene en gana. Además, no soy un soplón, y aunque lo fuera, creo que cualquier persona con al menos 2 neuronas funcionales no elegiría voluntariamente hacer la cena de un montón de serpientes. Hablando de soplones, es necesario mencionar al hijo de María Isabela. Es un mocoso de 8 años, callado, tímido y sufre de una grave enfermedad denominada como necesito a mi mami cada 2 segundos o de lo contrario me mearé encima. Aún recuerdo cuando lo encontré llorando, hecho bolita en un rincón de las escaleras del 3er piso. Al principio pasé a su lado con indiferencia, ya que honestamente creí que era una trampa. Más adelante les hablaré de ello, pero algo dentro de mí me obligó a girarme y a cuclillarme con tal de ayudarle. Al parecer estaba preocupado por su madre, quien no había aparecido desde el día anterior. Por lo que me contó, María se dedicaba a la vida nocturna, así que tenía altas probabilidades de que algo le pasara en el trayecto a casa, y no precisamente solo en el traslado de la ciudad hasta acá. Hice lo que cualquier adulto racional hubiese hecho en esa situación. Le di un caramelo y le pedí amablemente que regresara a su departamento, o de lo contrario, el tenebroso hombre ciervo lo perseguiría hasta despellejarlo. De acuerdo, bien, lo admito. Ahora que lo analizo, concuerdo con que suena bastante enfermizo decirle eso a un infante. Ahora entiendo por qué la mañana siguiente, mucho antes de que mi alarma sonara, un furioso golpeteo en mi puerta me despertó, y en cuanto la abrí, una estruendosa bofetada me recibió, cortesía de la mejor madre del mundo. Les dejaré adivinar lo que sucedió a continuación. A. María me gritoneó durante al menos 30 minutos mientras yo intentaba averiguar quién diablos era y por qué estaba tan enfadada conmigo. B. Arreglamos nuestras diferencias y me convertí en padrastro. Dios, ojalá hubiera sido la opción B. Escuché todos y cada uno de los regaños de la pelirroja mujer treintona. Sé que estaba molesta, podía notarlo por su tono de voz, pero aún así tenía un muy bonito acento y de vez en cuando soltaba insultos en español. No recuerdo mucho porque aún estaba somnoliento, pero tengo vagos recuerdos de ella mencionando un trauma de Juan, su hijo, relacionado a cambiaformas y el bosque. Oh no, alguien llame a un chamán nativo americano, aunque ¿para qué necesitaríamos uno cuando ya tenemos un brujo africano? Es broma. Me refiero al carismático sujeto del piso 3. Es un hombre alto, elegante, siempre combina su saco de colores llamativos, a juego con sus pantalones y calzado. Utiliza un bastón con una calavera tallada, siempre porta una gran sonrisa burlona. Me pregunto qué es lo que lo mantiene de tan buen humor. Supongo que se sumará a otro de los enigmas que jamás resolveré. Aparentemente, no hay nada normal con él, ¿verdad? Es un varón sofisticado, pulcro, con modales y buenas costumbres. Bueno, es justamente eso lo que está mal en él. ¿Qué haría una persona como él, tan elegante, en una nauseabunda cloaca como esta?
He allí el dilema, pero no todos son sospechosos por aquí. La tierna pareja de ancianas del primer piso me hizo recobrar el respeto hacia los mayores, después de conocer a González. Sus nombres son Amanda Davis y Yasmín Johnson. Me lo dijeron el primer día en cuanto me mudé aquí. Por lo que sé, son la única pareja en todo el edificio, además de ser también las únicas inquilinas en el primer piso. Cuando cuestioné eso último, ellas respondieron que los demás departamentos estaban en desuso porque necesitaban ser remodelados, pero no había suficiente presupuesto para ello, y por ende llevaban cerrados desde hace mucho tiempo, incluso antes de que ellas rentaran. Lo sé, a mí tampoco me convenció la explicación, pero si la analizamos con detenimiento, podría cobrar sentido. La construcción se está cayendo a pedazos, y al recóndito dueño capitalista solo le importa obtener su pago mensual. Tampoco es relevante para mí descifrar los misterios que este arcaico alberga. No quisiera ser un curioso detective que sigue las pistas que lo llevan a recibir la paliza de su vida, y le colocan instrumentos musicales en lugar de órganos. Por eso prefiero mantener un perfil bajo, tal y como me lo mencionó mi única conocida en este lugar. La conocí una noche fría de luna llena. Salí a la azotea a fumar, ya que había decidido nunca más bajar las malditas escaleras después de medianoche, y ella estaba ahí. Sus largos y ondulados mechones castaños se mecían agraciadamente con el viento, contrastaban a la perfección con su piel blanca y sus ojos cansados que anhelaban una muerte rápida. La vi al borde del techo y de no ser porque toda mi atención se centraba en ella, ni siquiera hubiera notado que se paseaba lentamente alrededor de este, como si dudara en saltar o no. Por supuesto, un buen samaritano cualquiera hubiera exclamado inmediatamente cualquier cosa con tal de frenar su avance. No obstante, yo no era esa clase de persona. No me importaba estar a punto de presenciar un suicidio. Más bien, me preocupaban los conflictos legales que esto me pudiera ocasionar. Pero aún así, no moví ni un solo músculo. Simplemente continué inhalando ese humo que dentro de unos años me pulverizaría los pulmones. En cuanto el característico olor a cigarro se intensificó, ella giró su cabeza lentamente y me echó una mirada de reojo, y como si mi presencia le fastidiara, chasqueó la lengua y seguramente rodó los ojos en cuanto se percató de la existencia de un espectador. Una mujer reservada, que no me daría el gusto de presenciar semejante espectáculo. Me agrada. Me ordenó que me largara, petición a la cual evidentemente me negué. Ella gruñó de mala gana, maldiciéndome en voz alta por mi imprudencia, mientras yo reía levemente y le daba otra calada a mi cigarro. La desconocida se giró, permitiéndome observar su rostro completo por primera vez. Quizá era la luz de la luna la que hacía aquel momento más dramático, pero su mirada carente de energía se vio rápidamente iluminada por la imponente flama de la auténtica ira. Su único ojo oscilaba inhumanamente a través de su cuenca, de tal manera que por un instante pensé que se saldría. No obtuve mucho tiempo para apostarlo, ya que al poco tiempo se dirigió velozmente hacia mí, con una pose entre cómica y perturbadora, la perfecta imitación de las enfermeras de Silent Hill. Maravilloso, estoy a punto de morir, por tercera vez en la semana, pensé mientras daba otra profunda calada. Mi intención era morir tranquilo, mas no sabía que dicho acto me salvaría el trasero. Cuando exhalé la bocanada, todo el humo cayó en su cara, y como si hubiese despertado de una pesadilla, la joven chica sacudió su cabeza varias veces, para después voltearme a ver. Se sorprendió un poco, retrocediendo algunos pasos mientras se jalaba el cabello frenéticamente, con tal de tapar el hueco que delataba la ausencia de su ojo izquierdo. ¿Estás bien?, inquirí, igual o más confundido que ella. Inmediatamente asintió, buscando alejarse a como diera lugar. Me dio la espalda, dispuesta a irse sin decir una sola palabra más. ¿Fumas?, como una polilla traída a la luz, no dudó en voltear a verme en cuanto articulé la pregunta. Reconocí instantáneamente esa mirada, la misma que le da un sacerdote a un indefenso niño. Así fue como pasamos toda la noche charlando, o más bien, yo intentando sacar conversación, mientras ella sentía tímidamente a mis preguntas. De vez en cuando negaba, pero difícilmente hablaba más de una oración. Era como si fuese absolutamente otra persona. Lo lamento. Se disculpó tras un silencio prolongado, pero no incómodo. Estaba a punto de preguntar por qué se disculpaba, pero se apresuró a decir: Está molesta porque, bueno... Se pasó una mano por la nuca, rascándose como si sintiera ansiedad. Se supone que sería especial. Lo planeamos desde hace algunos meses. Lo siento, no quería asustarte. Su vista se mantuvo fija al suelo en todo momento. No supe qué responder, no quería parecer un entrometido, así que me abstuve de cuestionar cualquier cosa, incluso el por qué hablaba en plural.
Me mantuve en silencio y continué fumando con la vaga esperanza de que ella decidiera volver a hablar. Pero como si de un eclipse se tratara, parecía que tendría que esperar otros 1000 años para que aquello sucediera. Antes de que me retirara, ella sujetó mi brazo impidiéndomelo. Eres astuto, pero nadie es lo suficientemente inteligente cuando se trata de las reglas no escritas de este lugar. Debes tener cuidado con los habitantes y, por si fuera poco, también cuidarte de los residentes. Lo ideal es mantener un perfil bajo, no dejes que los demás sepan mucho de ti, y tú tampoco indagues en ellos. Solo espero volver a verte, con vida, Dijo soltándome. No entendí bien si con esto último se refería a mí o a ella, pero de igual forma asentí y me marché. No soy un diccionario andante, pero tengo la educación básica concluida y hasta donde sé, habitantes y residentes son sinónimos. Así que o esa chica es estúpida o algo realmente extraño está pasando. En fin, mujeres y sus mensajes codificados. Mierda, ya es muy tarde. Iré a acostarme de una buena vez, o mañana maldeciré mi vida más de lo habitual. Aunque honestamente a este punto ya no sé si despertar es un privilegio o un inmundo castigo.